Muy buenas tardes, queridos hermanos. Me da mucho gusto encontrarme de nuevo con ustedes en esta tercera semana de nuestra campaña de oración y formación, la Navidad, la luz entre nosotros. El tiempo va pasando muy rápido, ya estamos en el tercer domingo de Adviento, que nos estamos preparando para recibir al Señor, y creo que la primera parte de esta semana va a ser muy interesante porque quisiera pedirles que profundicemos en las lecturas que la Iglesia nos está ofreciendo en la liturgia esta semana. Y lo primero va a ser justo disfrutar de dos grandes textos que aparecen en su misal del día de hoy. El primero es la oración de Isaías 61 del 1 al 2 y de 10 al 11, que es el Cánticos de Isaías. Isaías es el mayor de los profetas, es el primero de los grandes profetas del Antiguo Testamento y curiosamente se escribió 800 años antes de Cristo. Y si ustedes leen el libro de Isaías, encontrarán que en ese libro, que es largo y complejo, se van entrelazando justo la profecía del siervo de Yahvé, el siervo de Dios, del mismo Cristo. Ya Isaías, 800 años antes, estaba anunciando la venida del Salvador, la venida del Señor. Y la Iglesia nos ofrece ese cántico tan hermoso de Isaías, que lo van a leer ustedes. Les pido que al final, vienen en los ejercicios que vamos a hacer hoy, lo lean y comparen con otra lectura que ahorita vamos a ver. Y Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar a los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía de los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordó, por tanto, de gozo mi corazón el Señor, y me alegro con Dios mi Salvador, porque me ha vestido un traje de gala, me ha envuelto con un manto de triunfo, como novio que se pone la corona, o como novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos de la tierra. Escuchen otra vez, léanlo con calma, este canto de Isaías, y vean lo hermoso, lo maravilloso de lo que se está hablando ahí. Es el gozo de aquel que ha sido enviado por Dios, que ha sido ungido para traer la paz, para traer la salud, para traer el perdón. Es un canto que nos está predisponiendo a la venida del Salvador. Y la segunda lectura de esta semana está justo en el Salmo responsorial, y es una lectura de Lucas 1:46, que seguramente ya lo conocen, y es el canto del Magnificat. ¿Cuántas veces no hemos rezado el Magnificat? Y curiosamente el Magnificat de María tiene un paralelismo, es decir, tiene una conexión muy profunda con el cántico de alegría de Isaías. ¿Por qué? Porque nacen del mismo Salvador. Quisiera que lo leyeran también y ustedes hicieran una comparación. ¿En qué se parece lo que dice Isaías en lo que dice María cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel? Y Santa Isabel le dice que el niño que trae en su seno, que es San Juan el Bautista, saltó de gozo. Y María le responde: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas. El poderoso, santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a todos los rincones de la tierra. Porque dice María: desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios, y a los que le temen les dio su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió Israel a su siervo, acordándose de su misericordia, como lo anunció a nuestros padres, entiéndase Isaías, en favor de Abraham y a su linaje por los siglos. Esas fueron las palabras que brotaron de María. Y fíjense cómo esos mismos sentimientos de Isaías y de María, nosotros también lo podemos ir sintiendo en esta tercera semana de Adviento. Veamos cómo también a nosotros Dios nos ha elegido, Dios nos ha escogido para ser sus enviados,
para hacer su presencia, para hacer, como decíamos la semana pasada, el rostro del Señor, para hacer la presencia viva de Dios en este mundo, que no lo puede entender, que no puede comprender cómo un Dios se hace un niño pobre, sencillo, humilde en la cueva de Belén. Y justo ese es el tema de esta semana. Nos vamos a hacer el Papa vamos a utilizar una homilía del Papa del 2 de enero del 2013, que se hace una gran pregunta. Y ese es el tema del día de hoy. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde viene Jesús? Como ustedes saben, Jesús no fue alguien comprendido, no fue alguien entendido en su tiempo. Y lo podemos ver también en la lectura del día de hoy, en la liturgia, San Juan 1, capítulo 6 al 8 y del 19 al 28. Dice la Escritura: surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, el Bautista. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era el Salvador, él era la luz. No era, la luz, sino era testigo de la luz. Los judíos entonces enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntar quién era él. Y le preguntaron: ¿tú quién eres? Y él confesó sin reserva: yo no soy el Mesías. Y continuará diciendo, y le preguntan: entonces, ¿quién eres tú? ¿Eres Isaías? Dice: no soy Isaías. Entonces, ¿quién eres? Dice: yo soy solo la voz que clama en el desierto. Convertíos al Señor, haced derecho los caminos. Y así fue como dio testimonio Juan el Bautista, que no era él la luz, sino era reflejo de la luz. Y que entre nosotros, les decía, entre ustedes, a los judíos, está la luz. Alguien que no conocen, alguien que no se han dado cuenta, pero ya está entre ustedes el Salvador. Por eso, cuando más adelante le preguntarán a Jesús: ¿quién eres tú?, no lo entenderán. Conocer a Jesús no es algo sencillo, no se puede entender por la lógica. Por eso vamos a seguir esta homilía del Papa Benedicto XVI y poder entender de dónde viene Jesús. ¿Es un hombre normal o es el Salvador? ¿Cómo una persona, un ser humano como nosotros normal, podemos comprender que Él es el Salvador? Bienvenidos a nuestra tercera semana de Adviento, la luz entre nosotros. Pues bien, queridos hermanos, el Papa Benedicto XVI en esta homilía que nos invita hoy a reflexionar nos pone una gran pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de Jesús? Como ustedes saben, si nos ponemos en los zapatos de los Reyes Magos o nos ponemos en los zapatos de esos pastorcitos cuando fueron a la cueva de Belén, ¿qué encontraron? De verdad es que cuando ellos llegaron no vieron árboles iluminados, no vieron fuegos artificiales, no vieron nubes que se posaban en esa cueva, tampoco vieron ángeles cantando. ¿Qué vieron? Ellos solamente vieron una cueva, unos animalitos, José, María y el niño envuelto en pañales. ¡Qué misterio tan profundo! Un Dios que pudiendo tener todo, que pudiendo nacer donde Él quisiera, que pudiendo hacer un gran evento, es el Señor que viene a esta tierra, escoge lo más pequeño, lo más oculto, nacer en la pobreza de una cueva de Belén. Es algo que los hombres no lo podemos entender, es algo difícil de comprender. Si Dios puede todo, ¿por qué no nos hace ver con claridad? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no llega a este mundo, hace así y arregla todos los problemas del mundo? ¿Por qué nos arregla la vida? Y es algo que el ser humano no lo podemos comprender. Incluso tú y yo, aunque seamos católicos, muchas veces no entendemos. Ahora te imaginarás la gente de este mundo. Es muy difícil que pueda entender a un Salvador, que pueda entender a un Dios que se hace hombre entre nosotros. Y viene para morir por nosotros, para salvarnos. No había maneras más fáciles de salvar, no había una manera más sencilla de transformar el mundo, pero los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. Dios siempre en su mente tiene caminos distintos, el camino de la sencillez, el camino de la bondad, el camino del perdón. Por eso es comprensible, mucha gente no entiende quién es Jesús y vive el mundo lejos de Él porque no lo puede comprender. Por eso cuando tú dices que eres cristiano, la gente no te entiende.
¿Cómo si viene Dios a este mundo no lo transforma? ¿Por qué tiene que morir? Tantas preguntas que la gente tiene. Y cuando tú les dices que eres católico, hasta se incomodan, hasta a veces te rechazan. Y eso no es algo que te tiene que asustar. ¿Sabes por qué? Porque a Jesús le pasó lo mismo. La gente del tiempo de Jesús no lo comprendió, lo rechazó. Piensa, por ejemplo, en los griegos. Los griegos en ese tiempo era la cultura más poderosa de ese tiempo. Eran gente muy inteligente, tenían grandes filósofos, habían estudiado mucho. Y cuando les dicen que Jesús es Dios, que se encarnó y murió por nosotros, para ellos fue una locura. Ellos podían comprender que un Dios llegara a la tierra. Ellos creían en muchos dioses que andaban por la tierra. Pero que un Dios sea pobre y que se encarne para morir, para salvar al hombre, dijeron, eso es una locura. Lo mismo le pasó a los judíos y por eso mataron a Jesús. Porque el pensar que Jesús, Dios, se encarna y se hace un hombre es una blasfemia para ellos. ¿Cómo Dios Todopoderoso va a hacerse un hombre? Es imposible para ellos. Era muy difícil de comprender que un Dios se haga hombre. Acuérdense, ya lo veíamos en las otras semanas, ellos ni siquiera podían ver a Dios cara a cara, ni siquiera podían pronunciar el nombre de Dios y le llamaban Yahvé, que es un nombre entrecortado para no poder decir el nombre de Dios. Y cuando les dice que ese es el Mesías, cuando les dicen que Jesús, el profeta, es Dios, les parece una locura. Además, los judíos sí esperaban un Mesías, pero esperaban un Mesías grandioso, un Mesías fuerte, un Mesías con ejércitos, un Mesías rico, poderoso, que pudiera vencer a los romanos y expulsarlos de su tierra. En cambio ven a Jesús, ¿y qué ven? A un hombre sencillo, bueno, amoroso, misericordioso, pero pobre. Un hombre que eligió la paz, que le dijo no a la violencia, que pudiendo traer, como decía, todas las cortes celestiales y pelear por él, prefirió la mansedumbre de corazón. Ese es el Jesús que el mundo se sigue preguntando. ¿Quién es Jesús? ¿Quién eres tú? ¿De dónde viene Jesús? Y justo el Papa Benedicto XVI nos narra cómo todas las personas que entran en contacto con Jesús les surge esa misma duda. ¿Quién eres tú? Al mismo Poncio Pilato le pasó cuando los judíos entregan a Jesús para que Poncio Pilato lo condene, lo reciben. Poncio Pilato ve que es un hombre bueno, ve que es un hombre justo, ve que es un profeta, y sin embargo su pueblo lo entrega para que lo maten y lo quieren obligar que lo condene. Y le pregunta, ¿y quién eres tú entonces? Jesús calla. Y Poncio Pilato se queda pensando, ¿qué no te das cuenta que te han entregado para mí? ¿Para que te condene? ¿Acaso no eres el rey de los judíos? Y Jesús le dice, ¿lo dices por tu propia cuenta o te lo han dicho? Y Poncio Pilato también se queda con esa idea, que es un buen profeta, que es un buen hombre, que es un justo, y sin embargo lo condena. Jamás le pasa a la cabeza que ese hombre es el Hijo de Dios. Lo mismo estarán todo el tiempo los judíos. Los judíos rechazaron a Jesús porque no podían comprender que ahí, en esa sencillez de un hombre en Nazaret, podría estar el Señor. Dice Juan 6:42, los sacerdotes y levitas se preguntaban, ¿acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no es María su madre, esa mujercita? ¿No son Santiago y Juan sus hermanos? Porque para ellos era imposible que Dios saliera de una familia normal, que fuese una persona normal, un joven que trabaja, un joven que vive en su pueblo. Ellos esperaban, los judíos esperaban un Mesías, pero un Mesías fuerte, poderoso, con ejército, con riquezas, con corona, que pudiera vencer y expulsar a los romanos de su tierra. Y Jesús no es esa persona. Jesús es diferente, porque los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. Dios nunca va a hacer las cosas desde el poder, desde la riqueza, desde la guerra, desde la violencia. Dios transforma el mundo siempre desde la sencillez. Y si te pones a pensar, pues sí, a lo mejor los judíos tenían razón. Para ellos, Él no podía ser el Mesías, porque era pobre, porque era sencillo, porque era humilde. Pero no entendían el verdadero origen del Señor.
el origen del Señor es el amor que se hace carne, el verbo de Dios que se hace carne. ¿Y dónde nace el Señor? ¿Cuál es el verdadero origen del Señor? Y el origen del Señor lo encontramos en la Anunciación. Entonces, ¿dónde está el origen de Jesús? ¿Dónde está? ¿De dónde viene? ¿Quién es? El Papa Benedicto XVI nos pone la clave en la Anunciación, en Lucas 1:35. Y es el momento culmen de toda la manifestación de Dios, de toda la revelación. Es en la Anunciación, en la encarnación del Hijo de Dios y su posterior nacimiento, el culmen de la revelación, donde empieza ya directamente la salvación del hombre. Dice el Evangelio que estaba María en su casa, no lo sabemos exactamente, y de repente se encuentra con un ángel, el ángel Gabriel. Ella se asusta recibir a un ángel y le dice el ángel: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir y tener en tu seno a un hijo que será el Hijo de Dios. Y ella se pregunta, pues, ¿pero cómo va a ser eso? Se turba en su corazón, se espanta como una niña. Y le dice el ángel: no temas, María, porque la gracia de Dios se posará sobre ti, el Espíritu Santo se posará a su sombra sobre ti, y concebirás a un hijo, que será llamado el Hijo de Dios, que será el Rey de Israel, que será la persona donde toda la creación encontrará otra vez su equilibrio. Y María responde, sin comprender cómo iba a ser eso: hágase en mí según tu palabra. Y es ahí donde nos explica el Papa Benedicto XVI, donde encontramos la clave del origen de Jesús. ¿Cuál es el origen de Jesús? El origen de Jesús es la Santísima Trinidad. Vean cómo en la Anunciación la Santísima Trinidad actúa de manera directa en la historia del hombre, se revela de una manera total. Es, en primer lugar, el Espíritu Santo. ¿Cómo participa? Es el Espíritu Santo el que se posa sobre María, el que llega, cubre a María, el que le da su sombra y que siembra la semilla en esa mujer. En segundo lugar está el Padre que es el generador de esta idea, es el generador de la presencia de Jesús en el mundo. Es el Padre que entrega a su Hijo, es el Padre que se entrega a sí mismo en la encarnación. Y por supuesto es el Verbo que se ofrece y se hace carne para estar entre nosotros. El origen de Jesús es la Trinidad. El origen de Jesús es la divinidad de Dios que se hace una presencia. Pero ¿saben qué también es maravilloso? No queda ahí el origen de Jesús. El origen de Jesús también va más allá. ¿Por qué? Porque para que Dios se pudiera encarnar, necesitó de una mujer, de María. Y el origen de Jesús es la presencia de la Santísima Trinidad que coopera con una mujer, o una mujer, más bien dicho, que coopera con la Santísima Trinidad. Es el encuentro entre la presencia total de Dios y una mujer, como tú, como yo, un humano, con todos los problemas que podemos tener los humanos. Y ese es el verdadero origen de Jesús, la presencia de la Santísima Trinidad actuando en la sencillez de una mujer, en la sencillez de María. Y ahí nace Jesús, de ahí se encarna. Y esto, queridos hermanos, es la maravilla de la encarnación. María nos enseña que cuando nosotros cooperamos con Dios, Dios puede hacer maravillas con nosotros. Cuando el ser humano coopera con Dios, Dios puede hacerse presente en este mundo. Somos el rostro del Señor, somos la presencia del Señor en el mundo. Lo único que tenemos que hacer es cooperar, estar abiertos a Dios y a través de Él ser elegidos para una misión. Todos tenemos una misión en este mundo y María cumplió una misión muy importante. En esta homilía del Papa Benedicto XVI nos enseña cómo la cooperación de María pudo revolucionar el mundo de diferentes maneras. Primero, con María se genera la nueva creación. Recordarán en la primera semana cómo narrábamos que el pecado original vino a través de Adán y Eva. Ellos, al rechazar al Señor y comer de ese fruto prohibido, abren la puerta en la humanidad del pecado
y rompen la relación que había entre Dios y el hombre. Y el hombre, decíamos, tomó su camino lejos. Y Dios tuvo que recomponer toda esa relación. Pero en la plenitud de los tiempos, Dios escoge a una mujer, a María, una mujer sencilla, una mujer humilde, una mujer que no pretendía nada. Ella no estaba buscando nada. Y ella la escoge como la nueva Eva, porque a través de ella regeneraría al hombre, regeneraría al mundo entero. Es la Eva de la nueva creación. Ya no va a necesitar Dios ahogar al mundo con el diluvio como con Noé, recordarán. No, ahora, sabiendo Dios que no era suficiente, manda a su propio Hijo a través de María y la convierte en la nueva Eva. Por eso, con María también sucede un segundo bautismo. Cuando tú fuiste bautizado, te metieron en el agua y esa agua lavó tus pecados y te convirtió en hijo de Dios. Con María sucede un nuevo bautismo. Ella, a través de María, nosotros nos convertimos también, porque se une la humanidad con la Santísima Trinidad, nos convertimos en automático en hijos de Dios. Gracias a la cooperación de María, el hombre es hijo de Dios. Es un hombre escogido por Dios. Podemos vivir la filiación divina y es a través de María que se logra eso. Eso que había dividido el pecado, que lo había cortado de tajo, con María se vuelve a generar y se vuelve a unir en Dios y el hombre. Somos hijos de Dios, somos estirpe del Señor. Y en María, también narra el Papa Benedicto XVI, se genera algo nuevo, algo muy hermoso. Se genera el Arca de la Alianza. ¿Cuántas veces hemos rezado el rosario y decimos en las letanías Arca de la Alianza? ¿Qué significa el Arca de la Alianza? Pues resulta que cuando en tiempos antiguos, cuando estaba Moisés, tenían un arca, ya lo habíamos narrado, y la tenían en una tienda. Cuando pusieron el arca que contenía las reliquias de Abraham y las tablas de la alianza, cuando la pusieron en la tienda, bajó una gran nube y se posó en esa tienda. Y era la presencia de Dios entre el pueblo judío. Ahí era santo, ahí nadie podía entrar más que Moisés. Nadie podía entrar en esa tienda porque moría inmediatamente. Y había una nube en el día y en la noche se convertía en una columna de fuego. Y el pueblo de Dios veía a lo lejos que allí estaba la tienda y sabían que ahí estaba Dios. Pero no se podían acercar porque la presencia de Dios los quemaría. Y María, de alguna manera, es la nueva Arca de la Alianza. ¿Por qué? Porque ella contiene en su vientre al Señor, a Jesús. Pero ya no es una nube, ya no es una columna de fuego. Ahora es la sencillez de una mujer, de una niña. Es la sencillez de la caridad, del servicio. Vean cómo ha sido María. En cuanto supo que su prima Isabel estaba en necesidad, sale corriendo a ayudarla. Esa es la nueva columna de fuego, el amor. El amor que se manifiesta en María. Y es en María la que se convierte en el Arca de la Alianza, porque contiene en su seno al Señor. Es como un nuevo sagrario que contiene a Cristo en su interior. También nosotros estamos llamados a ser como María, Arca de la Alianza. Que nuestro corazón sea tan puro, que nuestro corazón sea tan limpio, que nuestras intenciones sean tan nobles, que ardamos de tanto amor, que lleguemos a poseer a Dios en nuestro propio corazón. Y así caminemos por este mundo y nos convirtamos en el rostro del Señor. Cuando la gente nos vea cristianos, a cada uno de nosotros católicos, y se pregunte, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Nos vea a nosotros y nos diga, así son los cristianos, así es Dios. Dios no es la riqueza, Dios es el poder, Dios no es los truenos, Dios es amor, Dios es sencillez, Dios es caridad, Dios es la pequeñez de una sierva y la pequeñez de un bebé envuelto en pañales. Que ojalá que estas reflexiones nos vayan ayudando a prepararnos para esta Navidad. Lean a profundidad estas homilías del Santo Padre, profundicen en ellas, vayan al Evangelio, traten de comprender la grandeza de lo que está pasando en esta Navidad. Que la pasen muy buena tarde y nos veremos muy pronto. Que Dios los bendiga.